A ver, hola. Bueno, parece que ya estamos en directo. Hola, sí, ya van entrando. Hola. Vamos a esperar que Juan Carlos se conecte. Acabo de mandarle la solicitud. Hola, Laura. Y mientras él acepta, pues vamos a hablar esta noche de... Hola, Ana. Qué alegría. De un tema muy bonito, que es como ser una persona equilibrada. Entonces, bueno, aquí está Juan Carlos, a ver, mándame la solicitud, aquí lo tengo, ya está. Equilibrio y persona, dos palabras que van juntas y son bastante importantes. Hola Juan Carlos, buenas noches. Hey, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal todo por Pues allá? Pues muy bien, buenas noches desde aquí, buenas tardes allí. Buenas tardes, sí, vale. Mire, y que mucho frío por esos lares. Mucho, a ver, para estar en el sur de España, la verdad que tenemos una temperatura ahora un poco bajita, nos ha pasado por encima una nevada que ha dejado media España congelada, pero bueno, no nos podemos quejar. Así. Saludos, Rodolfo Nieto, está por allí, por los Estados Unidos, trabajó conmigo. Un gran abrazo, Rodolfo. Bueno, Carolina, sí, nosotros acordamos este espacio porque, bueno, nos hemos dado cuenta, pues, y estuvimos conversando al respecto, que permanentemente es como que si el ser humano tuviera un ecosistema. Un ecosistema en el cual en cualquier cosa que sucede rompe el equilibrio. ¿Eh? Entonces, esa ruptura de equilibrio nos genera una cantidad de consecuencias, perdemos el bienestar y una cantidad de cosas allí, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, pareciera, y tú me decías hoy que, o ayer cuando conversábamos, que está metido en todo. Pareciera que ese equilibrio, si lo vemos desde el lado positivo, o esa ruptura de equilibrio, si lo vemos desde el lado negativo, está en cualquier ámbito de nuestras vidas. Y no Totalmente. pierde, pues, entonces está en el trabajo, hoy día en esta situación que estamos viviendo, cuántos equilibrios se han roto durante esta cuarentena. Las Claro. personas que están en España contigo han pasado situaciones, salió una y complicó con la otra y así ha sido constantemente todo un tema. Entonces se trata de eso, de equilibrio. Ahora, ¿qué piensas tú de esto, Carolina? Cuéntame un poco. Pues pienso que hay que verlo. Estamos hablando de equilibrio y estamos hablando de personas. Entonces vamos a empezar por el principio. Vamos a entender que como personas nos tenemos que entender como un todo. O sea, somos, como tú has dicho, un ecosistema, un sistema que funcionamos todo a la vez. Entonces tenemos Ok. una parte emocional, tenemos una parte mental y tenemos una Mm. parte física, ¿vale? Desde ahí podemos trabajar en un proceso que nos acerca al equilibrio que tiene todas las facetas que componen nuestra vida. Vamos a pensar a una persona como si fuera un prisma que está formado por cristalitos o por caras, cada una es diferente, donde todas tienen que encajar, todas son complementarias y todas son importantes para la persona. Entonces, a medida que estamos conectados con nuestra mente, nuestras emociones y nuestra parte física, y se nos rompe el equilibrio por las adversidades de la vida, porque viene una pandemia, porque cae una nevada y se cortan las comunicaciones, Mm. podemos encontrar en nosotros los recursos para avanzar hacia ese equilibrio que no es otra cosa que un proceso, ¿verdad? Sí, y eso es importante. Bueno, es que todo, o sea, a nivel corporativo y nosotros como individuos, permanentemente nos estamos colocando metas de vida, objetivos, e inclusive nos han enseñado a que eso es el deber ser y el deber hacer. Pareciera que lo correcto es cuando tú consigas el objetivo de que te asciendan en el trabajo, entonces vas a ser feliz. Cuando yo logre casarme con mi pareja y haga un nido de amor,
es que voy a ser feliz. O Feliz. sea, anclamos la felicidad y el bienestar a la meta, a la consecución del objetivo. Entonces, ¿qué sucede durante toda esa trayectoria? Porque a veces no son metas inmediatas, requieren un plan de acción, requieren tiempo. Entonces, en ese tiempo hay esfuerzo, hay Ajá. dedicación, hay tropiezos, hay errores y hay mucho aprendizaje. Pero como anclamos, como el ejemplo que yo decía anterior, a que la meta es la felicidad y que el objetivo es ser feliz y ahí está mi bienestar, ¿no? Entonces, todo ese tramo, todo ese tiempo, perdemos el equilibrio, perdemos el bienestar, porque no anclamos el procedimiento, como tú decías ahorita, Carolina, el proceso al bienestar. Y nos empeñamos a no disfrutar el procedimiento. Simplemente es la meta final. Si la conseguiste, eres feliz. Ojo, y si no lo conseguiste, no eres feliz. Pero siempre a lo final. ¿Y qué pasa? Te hago una pregunta a ti, Carolina. ¿La vida es meta o la vida es un proceso? Ah, me encantaría que alguien de los que nos están escuchando ahora, que veo que ya se han unido bastante, contestara. ¿Por qué? ¿Mm? Porque es el engaño que tenemos. Ya cada vez más personas son conscientes de eso, pero no, no está en la meta. La felicidad, como tú bien decías, el último para qué de una persona, cuando empiezas un proceso, ¿para qué quieres lograr esto? Bueno, quiero lograr, ¿para qué quieres llevarte bien con tu madre? Pues para estar tranquila. ¿Y para qué quieres estar tranquila? Ay, pues para sentirme bien. ¿Y para qué? Para ser feliz, para tener paz. Ese es el fin último, como tú bien decías antes. Correcto, Pero correctísimo. no puedes esperar a tenerlo, tienes que hacerlo en el proceso. Porque si Porque no, de otra manera está como, puede estar muy lejano. Y entonces, bueno, yo seré feliz cuando finalmente me case y tenga una familia. Entonces, imagínate tú, toda tu vida se va en la búsqueda no. de la felicidad, como la película, pero no estás disfrutando ese momento. Aquí dice Ganiarasta 8, así creo que lo leí. La felicidad está en la trayectoria y excelente, gracias por el comentario, porque se trata de eso, de vivir el día a día en el disfrute y entender, y esto es importante, que no se trata de que, ay, Carolina y Juan Carlos entonces te están hablando de que todo está chévere, como decimos aquí en Venezuela, todo es feliz, todo color de rosa. No, los problemas están, las adversidades están, pero ahí empieza un poco el qué debe hacer la persona o cómo debe hacer la persona para ver de qué manera sobrellevar eso y que ese problema no le quite el equilibrio, que ese problema no le quite su armonía, su paz, e inclusive le puede robar hasta su propia salud. Claro. Entonces es algo muy importante porque eso se puede hasta somatizar y sabemos las consecuencias de todo ello. Aquí pregunta un compañero Antonio si el hombre y la mujer consiguen un equilibrio de la misma manera. Bueno, realmente yo no sé si tú tienes un comentario al respecto, Carolina, pero obviamente que los hombres y las mujeres tenemos conductas diferentes. Ojo, no es radicalmente diferente. Creo que hay muchos hombres que tienen conductas muy femeninas, no estoy hablando de que sean afeminados, sino que son delicados, etcétera. Y hay muchas mujeres que son directas, que son en el buen sentido, porque no quiero ser ofensivo, toscas en su toma de decisiones, directas en su toma de decisiones, que puede ser muy masculina. Yo no sé, Antonio, si realmente Carolina tiene respuesta, pero en mi caso yo no veo que haya una diferenciación, una discriminación más allá de las características propias del género, porque Ah, estamos claros que la mujer tiene características como el libro este famoso hace décadas de que los hombres son de Marte, las mujeres y son de las Júpiter. mujeres de Venus. No, De mira, aquí para responderle a mi amigo Antonio.
A ver, Ajá, íbamos a hablar del equilibrio. Estamos hablando de equilibrio como un proceso, tanto para hombres como para mujeres, y que las personas tienen un prisma formado por varias facetas, cada uno entendiendo la importancia que le quiere dar a cada parte correcto. de su vida. Entonces, el truco viene que las personas han sido engañadas o nos hemos creído que cuando llegamos a la meta ya somos felices y tenemos equilibrio y eso es estático y se queda ahí. Y no es así. El equilibrio, cuando dices equilibrio, a ver, te inspira paz, armonía, te inspira bienestar, estabilidad, pero es engañoso porque no Correcto. es estático, es dinámico. Porque al día siguiente se te cae la casa y pierdes el equilibrio. Y si en ti no tienes una alineación, seas hombre o seas mujer, para gestionar tus emociones, para entender tu psique y tu razonamiento, no vas a tener la actitud de buscar una solución, de empezar un proceso nuevo que te lleve a una nueva meta. Y si eres consciente de eso y lo disfrutas y aprendes, entonces podrás volver a tener equilibrio, porque no sabemos si mañana se cae la casa, viene una nevada, sale un virus. ¿Cuántos proyectos profesionales se han caído? Entre los que me incluyo yo. ¿Cuántos nos hemos tenido que reinventar? Y entonces, en vez de quedarme anclada en la queja, Mm, madre mía, qué pena lo que ha pasado con lo bien que tenía yo. Pues no, piénsalo, acepta la situación, reencuádrala, que entiendes el qué lenguaje bueno. también como yo. Mira qué puedes aprender y lo que puedas ir haciendo mientras tanto. Entonces yo creo que aquí tanto hombres como mujeres, independientemente de las diferencias que tenemos lógicamente cada uno, la gestión Claro. emocional es fundamental. Y lo que hay que entender, yo trabajo mucho para que las personas entiendan que no cuando logres la meta vas a terminar el problema. El problema no termina ahí. El problema está en que tú sepas equilibrarte tú para poder equilibrar las facetas de tu vida, tu familia, tu profesión, tus amigos, tu salud, a todo aquello que tú le des importancia y seas capaz de tenerlo y sostenerlo en mayor tiempo posible. Sí, hay algo importante y una palabra que tú dijiste ahorita y me encantó y te la voy a retomar, que es la queja. Mm, Yo pregunto a las personas que están del otro lado de la pantalla, a ti Carolina y a mí, cuando la persona está en la queja, ¿y qué tan frecuente estamos en la queja? ¿Qué tan frecuente estamos allí? Y le damos vuelta y vuelta y estamos rumiando porque pensamos la queja y la sentimos. La pensamos y la sentimos y estamos en ese ciclo absolutamente vicioso sin salida. ¿En qué está pensando la persona cuando se está quejando? Está en el problema. Está en el caramba, no puedo resolver esto. ¿Cómo voy a hacer yo para aquello? O sea, de verdad que ya esto no tiene salida. Esta dificultad que tengo en este momento, no, esto no se va a dar. Yo creo que, mira, ya yo me casé 2 veces y ya yo no me caso más porque entonces está envuelto en el, además de que hay un negativismo allí que está acompañándolo, hay una concentración de energía en el problema. ujú. Y yo le pregunto a la audiencia de todos los problemas que han tenido en su vida, en todos los problemas que han tenido en su vida, muy probablemente la inmensa mayoría de esos problemas, ustedes le consiguieron la solución. Ah, que pasó un tiempo, es que no lo vi en el momento, es que resulta que cuando estaba con ahí no conseguía la manera de, pero al final la conseguiste, al final superaste eso. Es como el niño cuando empieza a caminar. Se Si cae. entonces, si se enfoca entonces, es un ejemplo trilladísimo que decimos aquí en Venezuela, pero es muy ilustrativo. O sea, si el bebé cuando empieza a pararse o a caminar cae y dice, no, mira, yo definitivamente, y se concentra en que él no puede caminar, o sea, se concentra en el problema, más de uno tuviera ahorita, no estuviéramos caminando. Entonces, la queja es ese rumiar el problema, estar allí encapsulado.
Pero entonces hay una frase, a ver si te acuerdas cuál es la frase que conversamos la última vez, Me Carolina. A ver. encantó, me encantó y además me vas a permitir que la diga yo porque me la apunté, la hice mía, pero con tu nombre. O sea, ese señor dijo una cosa muy sabia que es, los problemas nunca se van a terminar, pero afortunadamente las soluciones tampoco. O sea, me pareció de lo más. Sí, Y sí, y hay que verlo, o sea, hace unos años atrás yo tenía un problema de trabajo, lo superé, ahora tengo otra situación y está entonces el día a día ahí sobrellevándolo. Entonces, algo importante es que, y vamos a retomar lo del equilibrio, entonces, ¿de quién depende ajá, ese balance? ¿De quién depende esa paz? E inclusive ese equilibrio de que nosotros podamos estar, mira, bien con nosotros mismos, satisfecho con nosotros mismos, estar en armonía con armonía. nosotros. ¿Quién depende de eso? De nosotros mismos. Exacto. Y si Y, me permite, quiero hacer ¿verdad? una matización porque el tema de la queja, cuando una persona, todos nos quejamos, ¿vale? Incluso lo hacemos de manera inconsciente, muchos. Aquí la cuestión es el darte cuenta y cambiar la actitud. Cuando una persona empieza la queja, puede llegar incluso a caer en el victimismo. Y eso es lo más alejado que hay de convertirse o de ser una persona equilibrada. Porque además se nota, o sea, transmites negatividad, contaminas tu alrededor, todo tu círculo, tu familia, tus amigos, pero lo peor del caso es que no estás pensando, tú preguntabas, ¿en qué piensa una persona cuando se queja? No piensa, una persona cuando se queja está pidiendo ayuda y está dándose por perdido, o sea, yo no puedo, me quejo, sácame tú de aquí. Me hago la Pero yo no sé víctima, si está venga, pidiendo, sálvame. yo no sé Y si está pierde pidiendo ayuda. Quizás podía ir, la persona que está a su alrededor podía interpretar que la otra persona está pidiendo ayuda, pero yo no sé hasta qué punto ahí está consciente de que está pidiendo ayuda. Y no tú se sabes algo reconoce. importante, Carolina, que de acuerdo a la programación neurolingüística, y ambos sabemos al respecto, cada vez que estamos quejándonos de la boca para afuera, el cerebro sigue escuchando. Y si cuando la queja es de la boca para adentro, o sea, es un pensamiento que se está quejando, estamos retroalimentando permanentemente ese pensamiento frustrante, ese problema, esa no solución está ahí. Y la estamos haciendo cada vez más fortalecida, estamos entonces dándole presencia al problema, le estamos dando entonces protagonismo al problema y nos olvidamos de la solución. Yo te contaba, Carolina, la semana pasada que estábamos preparando este espacio para todos ustedes, que yo tenía un problema de la salud de mi mamá, es una situación real, porque mi mamá tiene 87 años, la situación aquí en Venezuela no es fácil para poder asistir a las personas, miles de adversidades. Entonces resulta que mi mamá tiene una descompensación ahí con el azúcar, ella es diabética, una cantidad de cosas allí, y yo tendría dos vías. Una vía que es, oye, qué problema, mi mamá, ¿cómo vamos a hacer con el azúcar? Vamos a volverla a tomar, pero no, ya mi mamá está descompensada, ya la insulina no le está funcionando, dígame los medicamentos, esos ya no sirven. Yo creo que mi mamá ya con 87 años ya como que, mira, ya dio lo que tenía que dar. Y ese problema, es más, mi mamá se puede morir en cualquier momento, le da un coma diabético, imagínate tú, estoy alimentando el problema, bien. Pero también hay otra vía, que es, bueno, mira, vamos a ver, vamos a repetir el examen de la glucosa, vamos a repetirle una glucosa, un examen que se llama hemoglobina glicosidada, sin entrar en muchas profundidades científicas. Chicas, vamos a buscar un médico y que sea especialista, preferiblemente un endocrino. Ok, entonces ya el solo hecho de pensar en la solución, lo hablábamos, Carolina, Claro. de tener ya un plan de acción que esté ligado a la solución. Un plan de acción, no una acción.
Ya solo pensarlo, bueno, voy a buscar una doctora, voy a repetir el examen, voy a revisar no sé qué cosa, ya me está generando un equilibrio, porque me está minimizando el problema, porque ya estoy pensando en posibles soluciones. Entonces, esa angustia o esa situación que era fatal, literalmente fatal, epa, no, tiene salidas, tiene posibilidades. Y más aún, cuando ese plan de acción lo concebimos, lo llevamos a la acción, que fue, a mi mamá le repetimos 2 exámenes, a mi mamá le hicimos la hemoglobina glicosilada y la cita con la endocrino es la semana que viene. Entonces, ya parte de la acción ya se está haciendo y eso está generando calma. ¿Qué es la calma? Eso, estar en armonía. Ya. No es que mi mamá ya se curó, ni es que mi mamá tiene ya el azúcar chévere. No, es que ya hay un enfoque distinto en la persona, en mí en este caso, para visualizar soluciones y no quedarme enganchado en el problema. ¿Qué piensas tú de eso, Carolina? Pues que me encanta el ejemplo y sí es verdad que hablamos de la salud de tu mamá, sé que es un problema verdaderamente para ti. Y fíjate qué curioso que aunque el problema sigue estando, que tiene una descompensación con el azúcar, has puesto de manifiesto las dos vías que hablábamos, la vía de la queja y de echarte las manos a la cabeza y de romper todo equilibrio, Correcto. o la vía de qué puedo yo hacer desde los recursos que tengo o los que puedo buscar. Y ahí Mm. es donde empieza a equilibrarse todo. Entonces, como decíamos, el equilibrio no es la meta, es el proceso de buscar soluciones. ¿Y de quién dependió buscar la solución o la acción en este caso para poder ayudar a tu mamá? Bueno, de mí, De ti. porque sí, y agarré, inclusive no tenía el dinero para hacerle los exámenes en el laboratorio de mi mamá. No tenía el recurso económico, pero tenía un recurso, la lengua. Y pedir prestado $28, que fue lo que me costó ese examen, para hacerle una hemoglobina glucosidada a mi mamá. Ok, ahora tengo otro problema, que le debo $28 a alguien. Bueno, pero ahí está. Ya por lo menos el examen ya se hizo, no tengo todavía los resultados, pero es lo que te quiero decir. O sea, pretender, Carolina, y a las personas que están del otro lado, que es una vida bohemia, de que la vida es una línea recta y que la vas transitando plenamente en paz para llegar a tus metas y tener un bienestar, es totalmente imposible. O sea, ahí hay dos cosas entonces. La primera que dijimos, quizás para retomar un poco para la audiencia, es que no anclar la paz y el equilibrio y la felicidad a la meta, sino en el proceso, o sea, como dice, vamos a llevar la vida en el procedimiento, en el proceso y no Es en que la meta. vida pasa ahí, la vida va en el proceso. Y la otra cosa, Carolina, es que en ese procedimiento no todo es color rosa. En ese procedimiento habrá momentos en que tienes que retroceder, habrá equivocaciones, habrá momentos en los cuales no tendrás muy claro qué decisión tomar. Bueno, ya va. Eh, ¿Alguien conoce una vida diferente? Una vida que eso no suceda. Sería algo genial, pero yo podría asegurar que no. E inclusive se ha demostrado que las dificultades, las adversidades adversidades que tanto adversamos, valga la repetición, son las que generan en los seres humanos muchísima creatividad, porque la capacidad de responder a un problema tienes que tener el problema. Tu capacidad de resolver una situación, tienes que vivir la situación. De hecho, eso se ve en comunidades enteras. Quizás los países que han vivido adversidades más catastróficas, literalmente, hoy día son países muy evolucionados, muy avanzados. Y aquel quizás que no ha tenido esos problemas, que no ha tocado fondo, como decimos aquí en Venezuela, entonces quizás sobrelleva las cosas, quizás no ha desarrollado competencias, quizás no ha
pues como dice, para conocer tu capacidad de respuesta, tienes que tener obstáculos que sean retadores, porque si no, no sabes qué tan bueno eres en algo. La No única forma de sabes, saber qué tan bueno eres en algo es cuando veas un caso difícil. ¿Mm? no sabes de lo que eres capaz. De No sabes. ahí que, bueno, al final daremos algunos tips o bueno, es como todas las características que suelen tener las personas que se conducen con equilibrio a lo largo de los altibajos que tiene la vida. Y uno de ellos es precisamente que son capaces de ponerse metas, de ponerse objetivos. La importancia que tiene marcarte un objetivo, como tú decías, para llegar a la meta grande, tienes que Ujú. marcarte objetivos pequeñitos. Y es Qué bueno. cuando creces, cuando te enfrentas a los problemas y a la adversidad y cuando los superas, es cuando vas creciendo e inmediatamente te entran ganas de enfrentarte a un objetivo mayor. Pero tienes que sufrir, o sea, no sufrir, tienes que pasar, que transitar el proceso. Es así. Fíjate, hay una filosofía japonesa que quizás alguna de las personas, no sé si tú, Carolina, eso creo que no lo hablamos la vez pasada, pero no sé si alguna de las personas que están del otro lado de la pantalla, que se llama Kaizen, Mi que es con... compañera Laura, perdóname, creo que tengo una compañera por ahí que la he visto que ella sabe muy bien lo que es el Kaizen. Ah, bueno, Laura. Tú sabrás, Sí. Laura, el Kaizen es una filosofía, bueno, es una inicio filosofía, pero que se convierte en una estrategia japonesa. Y hay empresas, por citar alguna, por ejemplo, corporaciones como Toyota, que la aplican en sus procesos y en sus planes estratégicos. Ahora, ¿qué es Kaizen? Se escribe con K-I-Z-E-N, Kaizen. Lo pueden buscar en las redes, lo pueden buscar en Google, etcétera. Es lo que tú acabas de decir, Carolina. Es establecerse metas cortas, pequeñas, y alcanzarlas e ir caminando un paso a la vez. Es como decir, yo camino, doy un paso con el pie derecho, el pie izquierdo está en pausa, reviso el pie izquierdo y cuando te das cuenta ya has dado 10 pasos, ya has avanzado 12 metros y entonces las cosas ya estás más cerca de esa meta final. Un ejemplo de eso, yo recientemente, aquí en Caracas hay un cerro que es el Ávila, reconocido, que es una belleza, la edad, es el pulmón de la ciudad y que afortunadamente se mantiene como casi virgen. Pero bueno, hay excursiones y uno lo sube. Entonces estaba con mi chamo tiene 14 años, es todo un atleta, todo un ímpetu deportivo. Y entonces vamos a subir el Ávila y hay unas caminadas. Y yo decía, no, que la broma hay que llegar al pico Naiguatá, como que se llamaba el pico. No me acuerdo el nombre ahorita, creo que es Naiguatá. Yo veía eso para arriba y para mí era inalcanzable. O sea, como yo me sentía y yo veía eso, yo dije, Diego, eso es imposible, o sea, yo no voy a llegar. Ay, papá, que no sé qué cosa y tal, ok. Bueno, y yo dije, bueno, mira, yo a mí mismo, ¿no? Porque iban otras personas, hasta pena me daba. Entonces, voy a llegar a la piedra de allá. Llegaba a la piedra. Llegué a la piedra. Voy a llegar al árbol que sigue allá. Y llegaba al árbol. Voy a contar 100 pasos. Pi, 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 casi que de manera neurótica. Pum, contaba los 100 pasos y llegaba. Total, que fui estableciendo conmigo mismo metas cortas, fraccioné el proceso, como es la vida, porque nosotros hemos fraccionado la vida en años y los años los hemos fraccionado en meses y los meses los fraccionamos en días, en minutos y en segundos. Entonces lo fraccioné y cada momento estaba alcanzando. Cuando me di cuenta estaba sumamente agotado, pero estaba en el pico Naiguatá. Lo había logrado. Entonces, lo que te quiero decir, el Kaizen o Kaizen, no sé dónde se hace la acentuación, pero es una excelente manera de ir alcanzando. Hay también otros programas que llaman de metas tempranas también. Bueno, sí. Porque, claro, uno tiene un libro, yo por lo menos la lectura es algo que
es fundamental para mi formación, pero yo puedo reconocer públicamente y lo hago abiertamente que a mí la lectura me cuesta a veces. Y de repente quiero leerme un libro que es así, pero así, de gordo así. Entonces si yo digo, yo me voy a leer todo ese libro, puedo poner mucho tiempo, en este año. De repente pasa el tiempo y bueno, todavía ¿me quedan qué? Me quedan 11 meses, ¿verdad? Y llego a abril, me quedan 8 meses y así voy. Y muy probablemente estoy en octubre, caramba, a ver si puedo leerme el libro y posiblemente no alcance esa gran meta. Esa gran meta. Pero yo digo, yo me voy a leer 10 páginas semanales. Voy a leerme 3 páginas interdiarias. Como sea de fácil. Como obviamente, y no importa que no dure un año, de repente dure un año y medio. Pero cumplí eso y me leí 3 hojitas, 3 hojitas, 3 hojitas y ahí voy. Y otra cosa importante, y quería preguntarte para ver que habláramos sobre esto, Carolina, ¿qué piensas tú cuando establecemos metas? Pero esas metas que tenemos nosotros y que no las ponemos y tal, no tienen propósito. Qué bueno. ¿Qué piensas tú del propósito? Cuéntanos a la audiencia, a mí, ¿qué piensas tú del propósito? A ver, Carolina. Qué bueno. Antes de contestarte, voy a hacer una matización con referencia a los objetivos y a las metas pequeñitas. Un objetivo grande se consigue con metas pequeñitas y es que conforme te escuchaba hablar de cómo habías subido a ese pico de Venezuela, se me venía a la cabeza o la lectura de tu libro tan grande. Es decir, no te puedes comer un elefante de una vez. Y es un ejemplo que se pone mucho en coaching. No nos podemos comer un elefante. ¿Cómo se come un elefante? Rodajita, rodajita. Y cuando te das cuenta, ya no te queda ni la última célula de piel. Excelente, excelente. Es así como hay que trabajar. Kaizen continuo, con constancia, con voluntad, que es otra de las características también del equilibrio personal, y con motivación. Entonces ahora vuelvo a la pregunta que me has hecho de qué pasa cuando nos proponemos una meta y no hay un propósito. Si nuestra meta es ser o estar como personas equilibradas la mayor parte del tiempo, tendremos que tener un propósito. Un propósito es algo que es importante para nosotros y que nos ayuda a construir nuestra vida. Es aquello, sea lo que sea, que le da sentido a lo que hacemos. Tiene sentido desde que te levantas por la mañana. Aquello que te hace ilusión, que saca lo mejor de ti, que saca tu motivación, que como bien sabemos la motivación tampoco es que sea algo constante. Tiene sus altibajos, hay que trabajarla y para eso está la voluntad que se educa desde la primera infancia y se educa desde los primeros retos que se enfrenta un niño. Si tú no lo alientas cuando se cae a que se levante, ese niño no va a tener nunca voluntad porque no le dará importancia a nada. Entonces, para conseguir un objetivo detrás tiene que haber un propósito que dependerá de los valores que tenga la persona. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero... Y te voy a retomar la palabra que es darle sentido. Eso me encantó. ¿Cuántas veces, Carolina, tú eres coach, yo también soy coach, cuántas veces estamos con un coachee, estamos acompañándolo y le preguntamos, bueno, ¿cuál es tu objetivo? No, yo voy a emprender, voy a montar un emprendimiento y ok, hay preguntas que acompañan esa. ¿Cómo lo vas a hacer? Está bien, perfecto. ¿Y para qué quieres hacer eso? Porque tú le preguntas el por qué y posiblemente él te diga, bueno, porque yo quiero, porque me hace falta, porque quiero depender de mí mismo, qué sé yo. Pero el para qué está íntimamente ligado a lo que es el propósito. Una vez me acuerdo yo que cosas tan increíbles, había una persona que me decía, mira, ¿cuál es tu propósito en un acompañamiento el año que viene? Era un cierre de año para un año siguiente. ¿Cuál es tu propósito para el año que viene? No fue para este año, sino, bueno, imagínate tú, eso fue para el 2020. Y esta persona me dice, yo quiero conocer una cantidad de lugares de Venezuela que no conozco,
que son bellísimos, etcétera, etcétera. Es un turismo nacional. Oye, qué bueno. ¿Y cómo vas a hacer? Bueno, mira, ya yo tengo el recurso, tengo mis ahorros, tengo una compañera que me va a ayudar en esto, y tenía más o menos el cómo. Y yo le digo, ¿y para qué vas a hacer eso? Bueno, porque sí, porque yo quiero. Ah, o sea, cuál es cuál es el propósito de eso? ¿Cuál es el sentido que le da eso a tu vida? Y cuando la persona entonces está preguntando, bueno, la verdad es que no sé. Si te pones a ver, la pregunta, como esas preguntas poderosas que llamamos en coaching, la persona quedó, no consiguió una respuesta inmediatamente. O sea, inclusive hasta se cuestionó ese objetivo. Claro. O sea, llegó a como a recoger eso y decir, bueno, ¿será que de repente eso es lo que a mí me va a llenar? ¿Será eso lo que me va a hacer plena? ¿Será eso lo que me va a dar lo que... Y entonces hay que tener muy claro que hay un propósito, a veces los propósitos están llenos de vacío. O sea, por decir algo casi caricaturesco. Bueno, yo tengo el propósito de comprarme el año que viene 20 pares de zapatos. Ay, ¿y para qué? Bueno, para tener más zapatos. ¿Y cuál es el propósito de eso? Bueno, no sé, tener más zapatos. ¿Qué ganas con eso? Hay una cantidad de maneras de que la persona puede preguntarse a sí misma qué sentido, y por eso creo que el sentido me encantó, Carolina, tiene y el año que viene comprarse 20 pares de zapatos. Ahora, a veces son objetivos que están ligados a un sentimiento de la persona. Y si la persona te responde, es que a mí me haría feliz comprar 20 pares de zapatos, porque mi vida se tornaría plena si yo hago eso. Ah, bueno, ya es que la persona tiene atada eso a su felicidad. Entonces su propósito es su propio bienestar. Pero ojo, lo está acatando a la meta. A la meta. No vamos a caer repetición porque entonces vamos a estar como el ratoncito que da vueltas, vueltas, vueltas y no avanza, ¿no? Entonces, hay por ahí, Carolina, nosotros no sé si quieres ver como tú lo mencionabas, que es una especie de test. No sé si crees que es el momento o quieres aportar algo adicional. ¿Qué tendríamos allí? Porque Carolina fue la que preparó el guión de todo esto, permítame decirle a la audiencia, ¿no? Contigo es imposible seguir un guión. A mí me encanta fluir y me encanta escucharte. Al final todo termina teniendo sentido. En fin, con todo lo que hemos estado hablando aquí, yo creo que han quedado claras dos cosas. En primer lugar, que el equilibrio personal pasa por tener conectada la mente con el sentimiento y con nuestra corporalidad. Y solamente desde ahí podemos equilibrar las demás facetas de la vida. La otra conclusión es que no está anclado a la meta, que es en el proceso. Con el ejemplo de la chica de los 20 zapatos, es decir, ¿qué hay en ese proceso de comprarte los 20 zapatos? ¿Qué crees que te va a hacer feliz? Sería la pregunta, ¿en quién te vas a convertir cuando tengas 20 pares de zapatos en el armario? ¿Qué carencias tiene ahí? Eso sería ahí para escarbar una mina. En fin, vamos a ver, las personas que suelen ser o lograr un cierto equilibrio a lo largo de su vida, independientemente de las circunstancias, normalmente lo transmiten. Así como una persona víctima transmite negatividad, una persona que es equilibrada lo transmite en su conducta, en su comportamiento. Suelen transmitir paz, son personas que no se sienten fácilmente heridas por los demás, no se sienten fácilmente ofendidas. Y aquí viene lo siguiente. Se suelen caracterizar por lo siguiente. En primer lugar, tienen un profundo conocimiento de sí mismas. O sea, en ese profundo saben cuáles son sus aptitudes y cuáles son sus limitaciones. De ahí que se permitan elegir y clasificar los proyectos de vida, teniendo en cuenta sus ventajas y sus inconvenientes, por decirlo así. En segundo lugar, son personas que saben gestionarse o manejar o entender simplemente cómo se conecta su razón, cómo piensan
con sus emociones y lo que están sintiendo. Es decir, no son personas que suelen ser reactivas, no son personas que suelen tener ataques de ira o de rabia o incluso sobrellevan muy bien la frustración porque saben que tienen recursos para conseguir una solución al problema. En tercer lugar, son personas también, como decíamos antes, que tienen una meta, pero una meta que detrás lleva un propósito, que es lo que le da sentido. Hay personas que simplemente están siempre pues muy atareadas con el trabajo, ¿no? Y muy estresadas, y tengo trabajo, y tengo trabajo. Y digo, ¿para qué? ¿Para qué? Correcto. ¿Para qué? Y al final te terminan diciendo, es que quiero crear. Quieren crear, Mm, su mente es creativa y necesitan trabajar y poner en marcha proyectos simplemente para crear, porque su meta, su propósito en la vida es eso, es poner en práctica todo aquello de lo que se creen que son capaces. Con lo cual ahí tienen una autoestima reforzada, en fin, hay toda una serie de parámetros que son comunes a estas personas. No sé si las personas que me están escuchando ahora mismo están de acuerdo, si tienen alguna pregunta y si tú, Juan Carlos, tienes algo más que añadir. Porque Vamos a ir bien. falta una muy importante que te la estoy dejando a ti. Sí, ¿cuál será la coherencia? Ah, amigo, la guardé para el final. Sí, sabes que, bueno, hay varias cosas allí, ¿no? Básicamente, cuando tú hablas del autoconocimiento, es muy importante eso, pero yo creo que tiene que haber una conexión con nosotros mismos. Una cosa es, bueno, yo soy una persona extrovertida, yo soy una persona como quien califica a un tercero, ¿no? Sino es un poco verse para adentro, conectarse con el propio ser, verse en el espejo emocional y decir, bueno, mira, qué tanto soy así, qué tanto soy de esta manera, qué tan satisfecho estoy conmigo, qué tanto aquello, ¿no? Sí, el punto, yo creo que hay dos cosas importantes allí, Carolina, es el hecho, cuando las personas están ancladas, por ejemplo, en el tiempo, hablábamos del tiempo y eso es importante, que se quedan en el pasado. Por ejemplo, ahorita tenemos un proceso de pandemia, que ahora viene la segunda, la tercera ola, y ustedes están por la tercera, no estamos por la segunda, qué sé yo. Entonces, aquel que dice, caramba, mira, si esto no estuviera pasando, si la nevada en España no fuera como la que está haciendo, yo hubiese podido hacer aquello. Si esto no hubiese sido así en este año 2021, seguramente yo estuviera mucho mejor económicamente porque se me hubiesen dado unos proyectos que tenía en el trabajo. O sea, la persona está conectada, anclada a si esto no hubiera sido así, tal cosa. O sea, a un pasado que ya pasó. Un pasado que ya pasó. Y hay la otra persona, bueno, ojo, ese pasado puede tener heridas, puede tener cantidad de cosas y siempre he dicho que la memoria es sana, pero cuando la memoria implica la emocionalidad, habría que ver qué tan cerradas están las heridas también. Claro Porque que uno sí. puede recordar lo que le pasó desde el duelo cuando le pasó, pero volverlo a sentir, habría que revisar eso. Pero eso, como hablamos como decimos, por el exceso de pasado es como depresión, ¿no? Tristeza. Pero también hay personas que están en esta plena pandemia, usando el mismo ejemplo, pero resulta que dicen, bueno, cuando esto se acabe, el día siguiente, cuando eso se acabe, voy a aprovechar y voy a comenzar a tal cosa. Voy a empezar a tal cosa en mi emprendimiento o voy a hablar tal con tal persona. Entonces quedas en ansiedad porque estás esperando día a día que esto se acabe y esto no se acaba. Entonces una de las cosas importantes, y como dice, exceso de futuro es ansiedad, es vivir, o sea, una de las cosas que nos da equilibrio, que nos da ese balance, es vivir el aquí y el ahora. No significa con esto que no planifiquemos. La planificación es para futuro, pero la acción es hoy y aquí. Entonces, eso es importante. Entonces, el aquí y el ahora creo que es una de las cosas importantes. Y la otra, quizás que tú querías que yo dijera, Carolina, y gracias, tiene que ver con
algo así como qué tan sinceros somos con nosotros mismos. O sea, toda persona, toda persona convencido de ello, hablado con terapeutas, toda persona que piensa algo y dice algo diferente a lo que piensa, está en desequilibrio porque está mintiendo. Si yo pienso una cosa y digo otra, no estoy en paz conmigo porque estoy mintiendo. E inclusive, cuando la persona piensa algo y su acción es otra, porque también decir es una acción, pero puede ser una acción ejecutada, no a través de la palabra, resulta que es diferente, eso también es una mentira. Entonces, hay que pedirle a las personas, tenemos que vivir la verdad, tenemos que ser coherentes entre lo que pensamos y lo que decimos. O sea, yo no puedo ser feliz si yo pienso que hoy es jueves, pero siento que es sábado. Y entonces, como siento que es sábado, voy a agarrar y me compro una cerveza y me autopro una cerveza. Ya va. Porque no estoy viviendo una realidad. O sea, es casi que una locura el asunto. Pero bueno, eso sucede con las cosas. Una vez una terapeuta a mí me dijo, Juan Carlos, ¿qué es una mentira? Y yo no supe responderle. Y me dijo, Juan, me dijo exactamente esas palabras. Y se las tomé y las colocamos aquí en este compartir que estamos viviendo, Carolina. O sea, ojo, si la persona cree, hoy es lunes, hoy es jueves, pero la persona cree que es sábado, está convencida que es sábado, por error, por equivocación, por locura. Es jueves, pero ella cree que es sábado. Y dice a la voz cantada, hoy es sábado, está bien consigo mismo, porque lo que está diciendo es su verdad. Los demás dirán, bueno, ¿qué le pasó a este señor que dijo que era sábado cuando todo el mundo sabe que hoy es jueves? Ojo, esto es un ejemplo caricaturesco, quizás exagerado, pero eso pasa con tantos juicios, eso pasa con tantas cosas que emitimos que, bueno, eso es muy importante tener la mayor coherencia posible. Y créanme, no es tan fácil. No es tan fácil porque a veces, sobre todo, y Carolina, me gustaría que hablaras un poco de los juicios, porque los juicios, que es algo tan notorio en el ser humano, tan frecuente en nuestra conducta, en nuestro comportamiento, ¿qué tanto esos juicios hablan de las cosas que realmente no son como son? Entonces eso es otra cosa, ¿no? Vamos a ver. Vuelvo un poco para atrás, hablando de las características que tienen las personas que se conducen o se suelen conducir como con equilibrio personal. Dijiste algo que se me vino a la mente y es que para ser equilibrado hay que tener buena salud y mala memoria, hablando un poco de las personas que se quedaban ancladas en el pasado. Y es verdad, ten salud y mala memoria, pero No, no estoy quédate, de acuerdo contigo, no estoy de acuerdo contigo, pero no importa, ni comenta, comenta. quédate con lo que aprendiste, pero no traigas el sentir otra vez a tu cuerpo, no lo ancles. Ah, ok. La Matización. memoria, la memoria emocional, La ¿no? memoria emocional, sí, a raíz de la matización que hiciste tú antes. Luego con todo este tema, o sea, la característica fundamental y además me parece un auténtico lujo el poder comportarse como una persona con coherencia. Es decir, hoy en día es un lujo una persona que piense y sienta de una manera, que diga lo que eso significa y que termine haciendo lo que dice. Eso es, como alguien ha escrito ahí, eso se llama coherencia con mayúsculas en toda regla y no hay mayor señal de equilibrio personal. Es un lujo Claro. hoy en día poder hacer Es eso. un balance, estás bien contigo mismo, porque es algo importante, Estar en cuando paz hablamos, contigo mismo. Exacto. cuando hablamos, ahí se congeló un poquito la imagen tuya, de repente es mi internet o el tuyo, no sé. Pero claro, porque algo importante, Carolina, que quizás no hemos resaltado, a ver qué piensas tú de esto, es el hecho de que lo que hemos estado transmitiendo en este espacio tiene que ver con nosotros mismos. O sea,
cada quien con cada quien, hacia adentro, ¿no? A revisarnos. Y yo creo que es imposible, a ver qué piensas tú, Carolina, estar en armonía, estar en equilibrio con tu entorno, y el entorno son personas, cosas, ambientes, situaciones, gobiernos, países. Es imposible estar en equilibrio, en armonía con tu entorno si no tenemos armonía con nosotros mismos. Personal, claro, todo parte de ahí. De ahí es donde empezó nuestra conversación. O sea, la persona es un prisma, pero con un núcleo. Y si eso tú no lo tienes centrado, no puedes luego balancear las facetas que componen tu vida. Yo soy madre, Exacto. soy hija, soy hermana, soy amiga, soy profesional, soy estudiante, soy muchísimas cosas. Y a cada cosa que tiene en mi vida le doy una importancia en la medida que yo creo que debe tener. Pero si yo un día estoy triste porque emocionalmente, bueno, pues hoy ha fallecido una compañera que ha sido un golpe inesperado y estamos de bajón, ¿vale? Acepta la situación, recomponte como sea, somos humanos, pero vuelve al equilibrio, son golpes duros de encajar. Puede haber un Sí, accidente, puede pasar cualquier cosa, pero el core, esa, esa, esa triada, esa conexión mente-cerebro es lo que a ti te ayuda. Y te tomes el tiempo, tómate el tiempo que te tengas que tomar. Conecta con la situación, conecta con la sensación, acéptala, déjala ir. Cuida tu correcto. pensamiento. Eso es lo que luego va a permitir que vuelvas a tu equilibrio de nuevo. Sí, sí, o sea que un poco resumiendo y te voy a dejar el último argumento a ti, Carolina. O sea, hemos hablado de, aquí yo tengo, conectarse con nosotros, conocernos, manejar la emoción, el equilibrio, un equilibrio dentro del equilibrio, lo que es la parte, la inteligencia emocional, o sea, la razón y la emoción que estén, como quien dice, las dos remando en el mismo sentido. El tema de la línea del tiempo y estar aquí ahora y no anclarse en el pasado, no anclarse en el futuro y lo de la coherencia. Pero háblame de la voluntad. Ya nos quedan casi que un poquito más de cinco Sí, porque minutos. nos van a cortar, madre mía, cómo pasa el tiempo. Sí, La voluntad es algo implícito. O sea, cuando tú tienes un propósito de vida, lo tienes tú porque te hace ilusión, porque vives para eso. Cada uno tendrá el suyo, ¿vale? Pero llegar hasta ahí, ese es el proceso que tienes que disfrutar con equilibrio, con el equilibrio que puedas. Y entonces ahí tienes la motivación. Y la motivación detrás lleva escondido unos valores. O sea, detrás de la motivación lo que se esconde son los valores personales, aquellas cosas que cada uno consideramos importantes. Y en el camino lo que necesitamos es la voluntad. Y la voluntad la tenemos que trabajar desde que somos bien niños, como dijimos antes. Cada pequeño acto que hacemos, la filosofía Kaizen habla de eso. Hagas lo que hagas, hazlo lo mejor posible. Desde que te levantas por la mañana y te pones los calcetines, póntelo lo mejor que puedas. Si vas a hacer la cama, no hagas así. Haz lo mejor que puedas, porque en cada pequeña acción está tu voluntad creciendo. Si tiras la toalla, imagínate que te lavas los dientes y dejas el cepillo tirado. No es lo mismo dejarlo tirado que ponerle el tapón y guardarlo en el cajón. Ahí hay una voluntad de hacer las cosas bien. Y además yo digo correcto. una cosa siempre, cuesta el mismo trabajo hacer las cosas bien que hacerlas mal, pero el resultado es diferente. Esa es la voluntad. La voluntad es lo que va a determinar que Sí, consigas o que no consigas y que te superes a ti mismo en el proceso. No sé si estarás de acuerdo. sí, no, no, totalmente. Te congelaste un segundito allí, pero fíjate, para completar quizás 2, 3 minutos lo que tú decías de voluntad, inclusive podemos darle a la voluntad, le podemos poner un nombre más grande que es la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad, claro, es lo Y, mismo. y cuando hablamos de fuerza de voluntad, ¿cuántas veces, y esto es otro tema para otro live, para otro espacio, cuántas veces nuestras creencias limitantes nos impiden, nos sabotean, nos frenan a hacer algo?
y entonces no logramos descubrir, no logramos diseñar una creencia potenciadora y sencillamente nos hundimos allí. Entonces, evidentemente que para tener logros que generen satisfacción, para vivir esa vida con un procedimiento que nos llene, nos regale día a día, pues, ese bienestar, esa armonía, ese equilibrio, definitivamente tenemos también que tener fuerza de voluntad, tenemos que tener voluntad en hacer. O sea, y yo creo que la primera voluntad, Carolina, para darte la palabra, es con nosotros mismos. O sea, la primera voluntad es convencerse de que sí podemos cualquier cosa. ¿Ok? O sea, es vernos nosotros mismos, ¿no? ¿Mm? Claro, con el tema de la voluntad o de la fuerza de voluntad que va unida a eso, es como un músculo, se entrena Así desde es. el principio. Hemos dicho antes, la mejora continua, eso va creciendo, cuanto más hacemos, más voluntad tenemos. Y aunque bueno, nada en la vida es lineal, todo va con ups and downs, pero podemos Mi, entrenar, podemos superarlo. Y además la primera tiene que estar dirigida hacia nosotros. El nosotros mismos. quedarte anclado en una creencia limitante, como tú bien decías, lo peligroso de eso es no darte cuenta de qué estás Mm, creyendo que no eres capaz de hacer. Una vez que la identificas, puedes asociarla a un profundo dolor y asociar otra creencia que sea potenciadora, que te anime, que te motive a conseguir aquello que quieres y qué bueno. asociarlo a un placer, que es lo que mueve. Es decir, las personas se mueven en función de ese binomio. Evitar dolor, sentir placer. De ahí que el camino vaya siempre al último para qué, que es la felicidad. Y por eso estamos Así aquí es. hablando de equilibrio personal. Bailar con nuestras emociones, hay que entrenar el baile, ese es el camino también, como digo. Bueno, señores, aquí todo el mundo le estamos entregando, cada día te entrega una hoja en blanco y nos dan un lápiz. Y cada quien hace el guión de su vida a partir de allí. Y empiezas a escribir, porque somos muy buenos para hablar de los demás y hablar de la vida de los demás, y el otro debería hacer tal cosa, y ya ves, ¿qué debería hacer yo? Y ahí viene Ah, lo del espejito, ¿no? Mira, Carolina, creo que se está acabando el tiempo, ¿verdad? No sé cómo bueno, está. Es correcto, espero ¿verdad? bueno, espero que esto haya sido útil, que las personas que nos han escuchado, ahora creo que hay algunas todavía conectadas, bueno, algunas bastantes, De verdad, y que les haya muchísimo. servido y sobre todo es decir, el tener un propósito, no te quedes en el pasado, vive el presente, pero camina al futuro con ilusión. Cuida tu Excelente. motivación, tu fuerza de voluntad, conecta tu mente con tu cerebro y gestiona tus emociones. Y sobre todo me Excelente. quedo con tu frase que la voy a decir de nuevo, que nunca se van a acabar los problemas, pero las soluciones tampoco. Hay que pensar Así así. es, así es. Y qué Gracias a bueno, todos los que habéis estado y escuchando. la vida nuestra nos lo ha demostrado. La vida nuestra nos lo ha demostrado. Y nos Bueno, lo de va a... verdad, gracias, Carolina. La iniciativa de todo esto fue de Carolina, y de verdad que te quiero agradecer. El guión fue de Carolina, la improvisación fue mía, pero y el cariño fue de los dos para todas las personas que estuvieron allí. De verdad que un abrazo aquí desde Caracas, Venezuela. Y bueno, mira, estoy a la hora en mi red, vamos a decir Instagram, que es Coach Juan Carlos Lozada, con Lozada con S, cualquier cosita, siempre estoy publicando cosas de crecimiento personal. Coach Juan Carlos Lozada, estoy a la hora, ¿ok? Aquí en Instagram. Y Un animo abrazo. a que le sigáis porque es súper creativo. O sea, tiene unas publicaciones, yo le sigo desde hace tiempo, unas publicaciones muy, muy buenas, muy originales. De hecho, esto surgió de una publicación de él. Eh, Gracias, gracias. Gracias por las flores. Gracias por las flores. Bueno, un bueno, abrazo de gracias a verdad, todos. y hasta la próxima. Hasta la Quizás, ¿verdad? próxima, sí, ya están Encuentro. preguntando. Gracias, Juan Carlos, Un y abrazo. gracias a todos. Ay, gracias, Chao. coaching. Vale, Ro, qué bueno. Gracias por uniros. Pues hasta aquí. Eh,
Me he sentido súper bien, espero que os haya sido de utilidad. Gracias de verdad a todos y bueno, hasta la próxima. Me despido. Gracias.